Había una llave de latón en el cajón de los trastos. La reconocería en cualquier parte. Un llavero lila con un pequeño charme en forma de margarita. Costó 4,75 € en la ferretería Ace de la calle West 95. Sé el precio exacto porque la mujer que la mandó hacer lo mencionó 3 veces. Cuando la encargó, cuando fue a recogerla, y cuando nos la entregó con la solemnidad de quien entrega las escrituras del Palacio de Buckingham. Esa llave, bueno, técnicamente era una copia. La había mandado hacer antes de que nosotros hubiéramos colgado siquiera las cortinas. La casa era un rancho de 3 habitaciones en Overland Park, Kansas. $189,000, que en enero de 2023 significaba estar agradecidos y aterrorizados a partes iguales. Mi marido acababa de ascender a técnico jefe en su empresa de climatización, y yo llevaba casi 3 años trabajando como coordinadora de marketing digital para una correduría de seguros regional. El tipo de trabajo donde pasas 9 horas al día intentando que las indemnizaciones por accidente laboral suenen apasionantes en LinkedIn. Firmamos el contrato el día 14. Su madre tenía una copia de nuestra llave el día 19. En aquel momento pareció un gesto generoso, hasta entrañable. Ella dijo que era para emergencias. Lo dijo con la gravedad solemne que se reserva para catástrofes naturales y apagones, no para una casa de 130 metros cuadrados a 10 kilómetros de su propio apartamento. La primera vez que me di cuenta de que la estaba usando fue un miércoles de marzo. Volví de la oficina y los muebles del salón habían cambiado de sitio. El sofá estaba girado hacia la ventana en lugar de hacia la televisión. La mesa de centro había viajado hasta la pared del fondo. Y sus gafas de leer descansaban sobre la encimera de la cocina como una tarjeta de visita. Ni siquiera intentó disimularlo. Eso es lo que tiene, que dejaba pruebas como un gato deja un pájaro muerto en el porche. Con orgullo, como si fuera un regalo, esperando aplausos. Mi marido me dijo que ella había comentado que quería abrir el flujo del salón. Lo dijo como si eso lo explicara todo. Como si una mujer de 61 años reorganizando los muebles de otra persona mientras ésta está en el trabajo fuera simplemente un rasgo de carácter, como ser zurda o preferir la crema de cacahuete crujiente. Esa noche volví a poner el sofá en su sitio. Derek, que así se llama mi marido, me observó empujarlo por la moqueta y dijo: «Jenny, venga ya, no es para tanto». Fue entonces cuando descubrí que Derek tenía una D en la expresión «no es para tanto». La usaba como otros usan la respiración, de forma automática, constante, sin ninguna conciencia de que lo estaba haciendo. Metí las gafas de ella en una bolsa de cierre hermético y las dejé en el porche, porque yo no soy una persona confrontacional. Soy una persona que se comunica a través de bolsas herméticas y silencios. En retrospectiva, quizás no era el mejor enfoque, pero aquello no era más que un pequeño rasguño, algo explicable, casi sin importancia. Si hubiera sabido lo que esa llave iba a costarme durante los 2 años siguientes, no en dinero sino en tarros de especias, en noches sin dormir y en una caja de aparejos de pesca que no tiene precio, habría cambiado la cerradura aquella misma noche del miércoles. Pero no lo hice. Porque era familia. Y porque Derek tenía esa mirada que me ponía cada vez que yo sacaba el tema, una mirada a mitad de culpa y a mitad de agotamiento, como si le estuviera pidiendo que eligiera entre el oxígeno y el agua. Así que lo dejé pasar. Y ella siguió entrando. El pasillo era su objetivo favorito. Nuestro recibidor medía poco más de 2 metros. Abrigos en los ganchos, zapatos en el mueble, una mesita donde dejábamos el correo y las llaves. Normal, funcional, ni un museo ni un vertedero, simplemente el pasillo de 2 adultos que viven su vida. Para su madre era la escena de un crimen. «¿Qué desorden hay siempre en este pasillo?», dijo en la cena de Pascua de ese año, lo suficientemente alto como para que su marido Roy la oyera. Roy, que había perfeccionado durante 40 años el arte de mirar fijamente su plato durante los anuncios de su mujer, no levantó la vista. «Es tan difícil mantenerlo limpio». Mi marido empezó a repetirme sus observaciones como si fueran pensamientos propios. «Quizás deberíamos comprar un mueble zapatero mejor. Necesitamos realmente 4 abrigos en la entrada. Mamá ha comentado que el pasillo parece desordenado». Su repertorio defensivo se limitaba a 3 frases exactas:
Lo hace con buena intención, es que ella es así, y es que se crió de otra manera. Las iba rotando como una lista de reproducción en modo aleatorio. Podía predecir cuál tocaba según la gravedad de la queja. Crítica leve de su madre. Lo hace con buena intención. Invasión de privacidad moderada. Es que ella es así. Reorganización total de nuestro hogar. Es que se crió de otra manera. Como si haber nacido en 1963 en Lenexa, Kansas, fuera un origen exótico que lo explicaba todo. Mientras tanto, Claudette, que así se llama, y sí, el nombre le sienta perfectamente, había pasado de los muebles a la despensa. Un jueves llegué a casa y encontré mi armario de las especias reorganizado en orden alfabético. Habría sido molesto pero soportable, salvo que faltaban 3 tarros. 3 tarros de cerámica con etiquetas pintadas a mano que mi abuela le había dado a mi madre, y que mi madre me regaló cuando cumplí 25 años. Estaban en el cubo de la basura, bajo los pozos del café. Claudette le dijo a Derek que estaban astillados y eran poco higiénicos. Uno tenía una pequeña mella en el borde. Los otros 2 estaban perfectos. También tenían 40 años y eran lo único material que me quedaba de una mujer que me enseñó a hacer pierogi desde cero en su cocina de Wichita, escuchando a Patsy Cline en una radio que solo captaba 2 emisoras. Mi marido dijo que probablemente no sabía que eran especiales. Mira, cuando llevas escuchando probablemente no sabías 6 o 7 veces seguidas, deja de ser una explicación y se convierte en algo parecido al clima. No discutes con el tiempo. Simplemente empiezas a llevar paraguas. La escalada de verdad llegó un martes de septiembre. Estaba en una videollamada con mi equipo, preparación para la evaluación trimestral de rendimiento, el tipo de reunión en la que todo el mundo finge estar concentrado mientras revisa el correo en secreto, cuando la puerta principal se abrió. Claudette entró, me vio sentada a la mesa del comedor con el portátil abierto y se puso a pasar el aspirador. Aspiró el salón, el pasillo y la cocina durante mi reunión. Mi jefa, Patricia, una mujer que se comunica exclusivamente mediante invitaciones de calendario pasivo-agresivas, me envió un mensaje por Slack después preguntando si todo iba bien porque había habido ruido de fondo significativo durante mi intervención. Ruido de fondo significativo en lenguaje corporativo significa, ¿qué estaba pasando exactamente en tu casa? Le dije a Claudette, con la mayor amabilidad posible, que trabajo desde casa 3 días a la semana y que las visitas sin avisar durante el horario laboral me resultaban muy difíciles. Me miró como si le hubiera dicho que la tierra era plana. Y entonces dijo, y esto lo recuerdo con exactitud, bueno, alguien tiene que mantener esto en orden. En mi casa. Que pago con mi hipoteca. Que limpio cada domingo. Alguien tiene que mantenerlo en orden. Derek dijo que solo intentaba ayudar. Esa noche empecé a llevar un cuaderno. No porque tuviera un plan, sino porque necesitaba escribir algo antes de perder la cabeza. Era un bloc de notas amarillo de un paquete de 3 que había comprado en la papelería por 6,49 €. Nada especial. Lo guardaba en el cajón de la mesilla, debajo de un libro sobre jardinería en macetas que llevaba 8 meses pendiente de leer. Columna 1. Fecha. Columna 2. Que se había movido. Columna 3. ¿Qué faltaba? En este punto quiero ser honesta. No estaba construyendo un caso. No tenía ninguna estrategia. Solo intentaba demostrarme a mí misma que no exageraba. Porque cuando mencionas algo 7 veces y la persona con la que estás casada te da las mismas 3 respuestas 7 veces, empiezas a preguntarte si quizás eres tú la que está desenfocada. Si quizás el pasillo sí es un desastre. Si quizás los tarros no eran higiénicos. Si quizás alguien tiene que mantener este lugar, y quizás ese alguien no soy yo. El cuaderno era mi ancla a la realidad. Fecha, objeto, desaparecido. Era real porque estaba escrito. En octubre llegó la cuna. Volví del trabajo un viernes y encontré una caja de entrega en el cuarto de los trastos, el que usábamos como despacho en casa, trastero y lugar donde la cinta de correr acumulaba polvo. Dentro, una cuna de Pater & Barn Kids. Madera maciza convertible, en un tono verde menta que solo puede describirse como pasta de dientes. $349. Esto no tiene nada que ver con la historia,
Pero esa cuna era la pieza de mobiliario más horrible que he visto en mi vida, y una vez visité una casa piloto en Tepique que tenía moqueta en el techo. Claudette la había pedido, la había enviado directamente a nuestra casa, sin preguntar, sin consultar, sin siquiera dejar caer la idea en una cena del domingo. Simplemente, aquí tienes una cuna, de nada, a reproducirse. A Derek no le encantó, pero tampoco le disgustó. Existía en esa zona gris intermedia donde algo puede ser totalmente inapropiado pero tampoco merece la pena pelearse por ello. Su rango emocional respecto a su madre oscilaba entre no hagamos de esto un problema y hablaré con ella, y el segundo nunca llegaba a materializarse. Era una promesa que vivía permanentemente en tiempo futuro, como una membresía al gimnasio que sigues pagando sin pisar jamás. 2 semanas después noté que mi anticonceptivo había cambiado de sitio en el botiquín. Solía estar en el segundo estante, detrás del ibuprofeno. Ahora estaba arriba del todo, empujado detrás de una caja de tiritas. Le pregunté a Derek si lo había movido. Dijo que no. Le pregunté si su madre había estado en el baño. Me puso esa mirada. Lo volví a colocar en su sitio. A la semana siguiente estaba detrás de las tiritas otra vez. Bien. Necesito hacer una pausa aquí un momento. Si esta historia ha significado algo para ti hasta ahora, si has estado asintiendo o gritándole a la pantalla o pensando en tu propia Claudette, te pediría de verdad que le des al botón de suscribirse. Significa muchísimo que estés aquí. Y de paso, deja un comentario diciéndome desde dónde me ves y qué hora es allí. Los leo todos, en serio. Todos. Gracias. Bien. Volvamos al botiquín. La situación laboral empeoraba. Patricia convocó una revisión del entorno de trabajo en casa para el lunes siguiente. Si alguna vez has trabajado en el mundo corporativo, sabes que una revisión con un nombre tan concreto nunca es una revisión. Es una advertencia disfrazada de cardigan. Claudette había venido 3 de mis días de teletrabajo ese mes. 2 veces llamó repetidamente al timbre porque había olvidado qué llave abría la puerta de la reja. Una vez entró mientras yo estaba con un cliente y se puso a reorganizar el armario de la ropa de cama, que está justo detrás de mi puesto de trabajo y que, al parecer, requería cerrar de golpe todas y cada una de las puertas como si estuviera dirigiendo un concierto de percusión para un público de toallas. Mi evaluación de rendimiento era en 6 semanas. Llevaba casi 3 años en la correduría. Estaba optando a un puesto de coordinadora senior con un aumento de $7,200. Ese dinero importaba. Nos habíamos estirado mucho con la casa y cada mes era un problema de matemáticas. Esos 7,200 marcarían la diferencia entre sobrevivir y respirar. Y mi suegra estaba, sin saberlo ni importarle, poniendo todo eso en riesgo porque no toleraba cómo organizaba el armario de las toallas. La respuesta de Derek a mi preocupación laboral fue que podría trabajar en el dormitorio con la puerta cerrada. En mi propia casa. ¿Qué pago yo? Mientras su madre da golpes de armario en mi pasillo. Lo apunté en el cuaderno. No en las columnas, en el margen. En mayúsculas. No lo entiende. La cena familiar fue la obra maestra de Claudette. Primera semana de noviembre, un sábado. Volví de hacer la compra en el supermercado, esas cajas donde las colas avanzan a la velocidad de la deriva continental, y me encontré 3 coches extras en mi entrada. El Buick Encore de Claudette, la camioneta de Roy y un Kia Sporty plateado que resultó ser de la hermana de Claudette, Dolores, una mujer a la que había visto exactamente 2 veces y que en ambas ocasiones había comentado el tamaño de mis raciones. Claudette estaba en mi cocina, usando mi cocotte, haciendo estofado. Había puesto la mesa del comedor para 8 personas con mi vajilla de boda, el juego que nos regaló mi tía, el que usamos 2 veces al año porque me aterra astillarlo. Había retirado el centro de mesa que yo había hecho con un jarrón de segunda mano y eucalipto seco y lo había sustituido por un arreglo floral que olía al vestíbulo de una funeraria. Roy veía el fútbol en mi salón. Dolores inspeccionaba mis estanterías con la tranquila intensidad de alguien catalogando pruebas. Derek estaba en el jardín montando sillas plegables que, al parecer, había ido a buscar al trastero de su madre, lo que significaba que lo sabía. Lo sabía y no me había dicho nada.
Cuando entré en la cocina con 4 bolsas de la compra y una expresión que podría haber cortado el jamón, Claudette sonrió y me dijo que justo llegaba a tiempo, que si podía mirar los panecillos porque ella creía que el horno me calentaba demasiado. Mi horno. En mi casa. Que calibré al mudarnos porque horneo y soy exigente con eso. Quiero detenerme aquí un momento, porque esto resume perfectamente cómo funcionaba Claudette. No invadía tu espacio y luego pedía perdón. Invadía tu espacio y luego actuaba como si siempre hubiera estado allí. Como si la cena que había organizado en tu cocina fuera un favor. Como si el estofado que había hecho con tus utensilios fuera un regalo. Como si sugerir que tu horno fallaba fuera una opinión útil. La audacia no era agresiva, era casual. Y eso la hacía 10 veces peor. Contra la agresividad se puede luchar. Contra alguien que te pasa un trapo de cocina y te dice sécalos tú en tu propia cocina creyendo sinceramente que está siendo generosa, no hay manera. Esa fue la cena en la que Dolores preguntó cuando íbamos a llenar ese cuarto de los trastos, y Claudette anunció que la cuna ya estaba lista y se rió, y todos se rieron, y Derek me puso esa mirada, y yo me excusé para ir al baño, donde me senté en el borde de la bañera y conté los azulejos hasta que me bajó el pulso. 47. Los conté 2 veces. A la mañana siguiente probé otro enfoque. Llamé a Roy. Roy Schneider era el tipo de hombre que había sobrevivido 40 años de matrimonio con Claudette desarrollando la agilidad conversacional de una planta de interior. Escuchaba. Emitía sonidos no comprometidos. Decía te escucho con un tono que no significaba absolutamente nada. Pero pensé que si entendía cómo nos estaba afectando, quizás diría algo, a su manera, en silencio. Dijo que lo mencionaría. Lo que hizo en realidad fue contarle a Claudette que yo había llamado a quejarme. En menos de 48 horas, las visitas aumentaron. Antes de esa llamada, 2 o 3 veces por semana. Después, casi a diario. Y ahora venía con suministros. Un felpudo nuevo. Un juego de organizadores para cajones. Un colgador de llaves para la pared que instaló ella misma, con tornillos en mi pared de pladur, sin preguntar. El mensaje era inequívoco, te has quejado, así que ahora voy a ayudarte todavía más fuerte. También descubrí, a través de una conversación muy incómoda, que Claudette había estado redirigiendo nuestro correo. Nuestro correo físico. Había rellenado un formulario de reenvío temporal en la oficina de correos. Solo una semana, dijo después. Porque nos robaban paquetes del porche y ella intentaba ayudar. No nos habían robado ningún paquete. Teníamos un videotimbre. Lo comprobé. Se lo dije a Derek. Dijo que era raro, pero que probablemente no lo había hecho con mala intención. Fue a la oficina de correos, rellenó un formulario federal con nuestra dirección y redirigió nuestro correo a su apartamento. Sin mala intención. El cuaderno se iba llenando. Ya eran 3 páginas. Fechas, objetos, incidentes. Todavía no planeaba nada. Pero había dejado de fingir que aquello era normal. Debería contarte lo de Wendy Álvarez, porque sin Wendy puede que me hubiera disculpado con Claudette Schneider, y entonces esta sería una historia muy diferente. Wendy era técnica senior de cuentas en la correduría. 34 años, divorciada. El tipo de mujer que bebe café solo de una taza que dice según mi último correo y lo dice en serio con cada sorbo. Se sentaba 2 mesas más allá y tenía una capacidad casi sobrenatural para saber cuando algo iba mal basándose exclusivamente en la intensidad con la que yo hacía clic con el ratón. Me pilló un martes de finales de noviembre. Me preguntó qué pasaba y se lo conté todo. Lo que había ocurrido era que había encontrado las fotos. Derek había dejado el teléfono en el cargador mientras se duchaba, y vibró. Normalmente no lo habría mirado. No soy ese tipo de persona, o al menos no lo era. Pero la vista previa de la notificación mostraba una foto de nuestra cocina con un mensaje de su madre diciendo algo sobre la encimera y como yo dejaba las cosas tiradas por todas partes. Cogí el teléfono. 12 fotos en 3 semanas. Nuestro pasillo. Nuestro baño. El cuarto de los trastos. El fregadero de la cocina con 2 tazas dentro, solo 2, no 20, 2, con un pie de foto sobre cómo era como si yo ni siquiera lo intentara.
Mi suegra había estado haciendo una auditoría fotográfica de mi orden doméstico y enviando informes periódicos a mi marido. Era básicamente una reseña de mi hogar en tiempo real, excepto que el restaurante era mi vida y me estaban dando una estrella. Le enseñé los mensajes a Derek esa noche. Esperaba sorpresa, quizás algo de vergüenza. Lo que obtuve fue que él me dijera que las mandaba para ayudar, que creía que estábamos demasiado ocupados para darnos cuenta de las cosas. Estamos demasiado ocupados para darnos cuenta de 2 tazas en el fregadero. Porque somos adultos con trabajo que tomamos café por la mañana y a veces lavamos las tazas por la noche en lugar de en el acto, como funcionan los seres humanos en el planeta Tierra. Entonces llegó la pelea. La de verdad. No los desacuerdos educados que habíamos tenido durante 2 años. El tipo donde los dos dicen lo que pasa es que 14 veces y luego ven la tele en silencio. Esta era una pelea. Le dije que su madre controlaba nuestra casa. Dijo que estaba exagerando. Le dije que había reorganizado nuestros muebles, tirado los tarros de mi abuela, comprado una cuna que nadie había pedido, redirigido nuestro correo y ahora le mandaba fotos de vigilancia de nuestra encimera. Me dijo que estaba llevando las cuentas. Llevando las cuentas. El hombre cuya madre literalmente contaba los objetos sobre mi encimera me dijo que yo estaba llevando las cuentas. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué no cambió la cerradura? Créeme, lo pedí. Ahí fue donde la pelea se puso fea. Derek dijo que cambiar la cerradura destruiría su relación con su madre, que ella nunca perdonaría que la dejaran fuera, que causaría una crisis familiar. Le dije, ¿y esto qué es? Durmió en el sofá. Yo me quedé en la cama mirando al techo, haciendo cuentas sobre si era yo la poco razonable. Quizás era demasiado rígida. Quizás demasiado territorial. Quizás así es como funciona la familia y yo simplemente no lo sabía, porque mi padre murió hace 3 años y mi madre vive en Wichita y antes entraría a un restaurante descalza que presentarse en casa de alguien sin llamar primero, porque eso es lo que hace la gente normal. Durante 3 días estuve a punto de ceder. Redacté un mensaje para Claudette. Algo sobre querer empezar de cero. Algo sobre agradecer su ayuda. Mi pulgar estaba sobre el botón de enviar un jueves por la noche. Entonces llegó el viernes. Claudette entró mientras los dos estábamos en el trabajo. Lo sé porque el videotimbre la captó a las 11:14 de la mañana. Estuvo 2 horas y 20 minutos. Cuando llegué a casa, el cuarto de los trastos había sido reorganizado. La cuna estaba montada. La cinta de correr había desaparecido, trasladada al garaje. Y el armario de esa habitación, donde yo guardaba 2 cajas con las cosas de mi padre, su caja de aparejos de pesca, sus camisas de franela, un fajo de recetas escritas a mano con su letra de zurdo torcida, estaba vacío. Las cajas estaban en el cubo del reciclaje del garaje, abiertas. Algunas de las camisas metidas en una bolsa de basura. La caja de aparejos estaba en el suelo de cemento, junto al cubo, con la tapa abierta y los anzuelos esparcidos. Había tirado las cosas de mi padre muerto para dejar sitio a un cuarto de bebé que nadie había pedido, para un bebé que no existía. Me senté en el suelo del garaje junto a esa caja durante no sé cuánto tiempo. No lloré. No llamé a nadie. Simplemente fui cogiendo los anzuelos uno a uno y devolviéndolos a su compartimento, tal como mi padre los guardaba, organizados por color, porque Frank Tierney era un hombre que organizaba sus aparejos de pesca por color y le parecía un sistema perfectamente razonable, y yo le quería por eso. El mensaje para Claudette lo borré. El lunes siguiente, Patricia convocó la revisión del entorno de trabajo en casa. Solo una conversación, decía la invitación. El ascenso, la promoción, los $7,200, todo estaba sobre esa mesa en el despacho de Patricia. Y yo iba a entrar allí con el sonido del aspirador de Claudette resonando al fondo de cada llamada que había hecho en 6 meses. Esa noche cerré el cuaderno. No porque hubiera terminado. Porque ya no lo necesitaba. Tenía el panorama completo, y el panorama era este. Claudette Schneider creía que tenía derecho a entrar en mi casa cuando le viniera en gana, reorganizar mi vida y editar mi familia. Y la llave que le había dejado 2 años atrás era el salvoconducto que agitaba cada vez que abría la puerta. Era hora de cerrarla.
Pasé 11 horas leyendo reseñas de cerraduras inteligentes. 11 horas distribuidas en 3 días, en el baño con el móvil, como una adolescente escondiéndose de sus padres. Ahora sé más sobre protocolos de cifrado Bluetooth y compatibilidad Z-Wave de lo que ninguna coordinadora de marketing tiene derecho a saber. Puedo explicarte la diferencia entre una Schlage Encode y una Quixetalo con la confianza de un hombre en una barbacoa hablando de costillas. No era una habilidad que esperaba desarrollar con 29 años, pero la vida sorprende. La Schlage Encode Plus, $187.43 en el Loves. Pagué en efectivo. No porque estuviera haciendo algo ilegal, sino porque no quería que apareciera en el extracto de la tarjeta conjunta, en manos de un hombre que habría llamado a su madre antes de que yo hubiera terminado de instalar las pilas. Le dije a Derek que la cerradura antigua atascaba, que el pestillo no encajaba bien y que había comprado una nueva. Misma marca. La probó 2 veces, asintió y volvió al fútbol. Esta es la ventaja de estar casada con alguien que arregla sistemas de climatización industriales. Respeta las mejoras mecánicas. No preguntó por el teclado. No preguntó por la aplicación. Aceptó misma marca, funciona mejor con la confianza crítica de quien compra el primer resultado de búsqueda. La Schlage Encode Plus se conecta a una aplicación del móvil. Cada vez que alguien introduce un código, la aplicación lo registra, hora, fecha, qué código se ha usado. Configuré 4 códigos. 1 para mí. 1 para Derek. 1 de emergencias que le di a Wendy, porque Wendy era el tipo de persona a quien le das un código de emergencia. Y un código, el 4455, que programé pero no le di a nadie. Entonces esperé. La llave de latón de Claudette, la del llavero lila con la margarita, ya no funcionaba. Y aquí está lo de Claudette, no llamó para preguntar. Una persona normal llamaría. Oye, mi llave no entra, ¿has cambiado la cerradura? Normal. Directo. Claudette fue a la casa. El martes siguiente, a la 1:47 de la tarde. Lo sé porque el videotimbre lo registró. Probó la llave. Se fue. Volvió el miércoles a las 10:22. Probó. Se fue. No se lo dijo a Derek. No me dijo nada a mí. El jueves probó la puerta trasera, que también había cambiado. Misma cerradura. Misma aplicación. Mismo registro. El viernes llamó a Derek y le dijo que algo pasaba con la puerta de entrada porque su llave no entraba. Derek me lo comentó esa tarde. Le expliqué que la cerradura nueva usaba un sistema diferente y que podía programarle un código si quería. Lo dije con el mismo tono con que ofreces agua a un invitado en una cena. Servicial, neutro, perfectamente razonable. Derek dijo que le daría su código. Le expliqué que era un código, no una llave. Cada persona tiene el suyo. Así funciona. Se encogió de hombros y me dijo que le diera uno. Le di a Claudette el código 4455. Lo usó por primera vez un lunes a las 2:15 de la tarde. Yo estaba en la oficina. La aplicación me avisó en el móvil. Código 4455 utilizado. Puerta principal abierta. Abrí una hoja de cálculo nueva. Columna A. Fecha. Columna B. Hora. Columna C. Duración. Columna D. Notas. Para el domingo tenía 3 entradas. Lunes, 2:15, 47 minutos. Miércoles, 11:40, 1 hora y 12 minutos. Sábado, 6:50 de la mañana, 22 minutos. Sábado. A las 6:50 de la mañana. Estábamos durmiendo. Ella estaba en nuestra casa a las 6:50 de la mañana mientras nosotros dormíamos. Derek me preguntó ese fin de semana por qué el teclado de la cerradura pitaba al abrir y si había forma de desactivarlo, porque esa mañana le había despertado. El pulso se me disparó de 60 a 115. Fingí consultar el manual en el móvil y le dije que era una función de seguridad estándar del modelo, pero que miraría los ajustes. Me dijo que no me preocupara. Que seguramente sería el cartero o algo así. El cartero. A las 6:50 de la mañana. Un sábado. ¿Trayendo qué? ¿Equipaje emocional?
Desactivé el pitido. No por Derek. Por la recogida de datos. Necesitaba que Claudette se sintiera cómoda, que siguiera usando el código, que construyera un patrón tan limpio e irrefutable que cuando llegara el momento, los números hablaran más alto que cualquier discusión que hubiera tenido jamás con mi marido. Segunda semana. 4 entradas más. Tercera semana. 6. Se saltó la semana de Acción de Gracias, probablemente ocupada con la festividad en sí, pero la semana siguiente lo compensó. 5 entradas en 4 días, incluyendo una el domingo a las 7:30 de la mañana, lo que significaba que había conducido hasta nuestra casa, había entrado y se había ido antes de que volviéramos del mercado a las 9. Nunca pregunté qué hacía dentro. No necesitaba hacerlo. La evidencia siempre estaba allí cuando llegaba a casa. Un cajón reorganizado. Una planta movida. Una toalla de mano que no era mía. Una vez un post-it en la nevera que decía queda poca leche con su letra, como si estuviera gestionando nuestro inventario doméstico. La hoja de cálculo crecía. La formateé bien. Codifiqué las entradas por colores según el día de la semana. Añadí una columna para indicar si estábamos en casa o no. Wendy la vio durante la hora de comer y dijo que era o lo más organizado que había visto en su vida o el comienzo de un podcast de crimen real. Semana 4. 19 entradas en 28 días. Tengo que pausar un momento porque lo que estoy a punto de describir, abrir esa hoja de cálculo delante de toda la familia, lo que me temblaban las manos. Quiero que lo sepas. La estrategia era sólida. Los datos eran limpios. Pero yo seguía siendo una mujer sentada en una mesa rodeada de gente que nunca había tomado mi partido, con el móvil en la mano y una hoja de cálculo que iba a arreglar mi matrimonio o terminarlo. Cena del domingo en el apartamento de Claudette. Primera semana de enero. Estaban todos, Derek, Roy, Dolores y su marido Glenn, Barb la vecina de Claudette que aparecía en cada evento familiar como un personaje secundario recurrente en una serie que nadie había encargado. Estofado, otra vez, porque Claudette tenía una receta y a ella le bastaba, como si fuera una hipoteca y ella estuviera comprometida con el pago. Esperé al postre. No porque sea dramática. Porque necesitaba que Claudette estuviera cómoda, relajada en su territorio, presidiendo su propia mesa, la que había puesto con servilletas de tela que había planchado porque Claudette planchaba las servilletas como si fuera un deporte de competición y ella fuera por el oro. Fue ella quien lo inició, en realidad. Claudette miró a Derek por encima de la mesa y le preguntó si había arreglado ya la estantería del pasillo, porque la había visto con Bada la última vez que había pasado por casa. La última vez que había pasado por casa. Lo dijo como si la hubieran invitado. Como si pasarse por casa fuera un evento planificado entre dos partes de mutuo acuerdo, y no una invasión unilateral llevada a cabo con un código de 4 dígitos y la confianza de alguien a quien nunca le han dicho que no en su vida adulta. Dejé el tenedor. Le dije con calma que, precisamente, tenía curiosidad por eso. ¿Por con qué frecuencia pasaba por nuestra casa? Parpadeó. Dijo que no lo sabía. De vez en cuando estaba por la zona. De vez en cuando. Saqué el móvil. Le dije a todos los presentes en esa mesa que nuestra puerta tiene una cerradura inteligente que registra cada entrada. Cada código. Cada vez. Cada fecha. Giré el móvil para que Derek pudiera ver la pantalla. Y dije que en los últimos 28 días, su código había sido usado 19 veces. Silencio. El tipo de silencio en el que se oye el zumbido del frigorífico desde la cocina, el roce de un tenedor contra un plato y nadie respirando. 19 veces. Repetí. Incluyendo 3 antes de las 7 de la mañana en días que estábamos durmiendo. Incluyendo 6 en días que trabajo desde casa y mi jefa ha señalado mi rendimiento por el ruido de fondo en las reuniones. Incluyendo el día que desmontó mi despacho para montar un cuarto de bebé. Y el día que tiró las cosas de mi padre. La cara de Claudette hizo algo que no le había visto nunca. Pasó por 4 expresiones en 2 segundos. Sorpresa, enfado, cálculo y luego la que eligió, dolor. Eligió el dolor. Como si fuera ella la víctima. Soy familia, dijo. Tengo una llave. Siempre he tenido una llave. Le dije que antes tenía una llave. Ahora tenía un código.
Y el código tiene un registro. Y el registro dice que entró en nuestra casa 19 veces en 28 días sin haber sido invitada. Empezó a decir que solo intentaba ayudar, pero no la dejé terminar. Le dije que había tirado la caja de aparejos de mi padre. Sus recetas. Había movido mi anticonceptivo. Había comprado una cuna para un bebé que no hemos decidido tener. Había pasado el aspirador durante mis reuniones de trabajo. Había reorganizado mi cocina y tirado los tarros de mi abuela. Había redirigido nuestro correo a su apartamento. Y cada vez que lo mencionaba, su hijo me decía que solo intentaba ayudar. Miré a Derek. Estaba mirando la hoja de cálculo. Pasando el dedo. Dijo el número en voz baja. 19 veces. No era una pregunta. 19 veces en 28 días. Le dije, y esos son solo los de desde que instalé la cerradura nueva. Antes de eso tengo un cuaderno. 3 páginas. No respondió. Estaba mirando las marcas horarias. La entrada de las 6:50 de la mañana. El sábado que había oído el pitido y pensado que era el cartero. Claudette se giró hacia Roy y le pidió que dijera algo. Roy, por primera vez en posiblemente 40 años, dijo algo honesto. Claudette, dijo. Es mucho. Es mucho. No fue un discurso. No fue una defensa. No fue una acusación. Solo eso, es mucho. Y viniendo de Roy, cayó como un piano desde un tercer piso. Dolores cogió su vaso de agua, dio un sorbo y no dijo nada. Incluso Dolores, una mujer con opiniones sobre el tamaño de mis raciones, reconoció que ese no era su momento. Claudette abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Le dije que esa noche iba a cambiar el código. Que si quería visitar nuestra casa, podía llamar primero, como cualquier otra persona. Me miró a Derek esperando que dijera lo hace con buena intención. Esperando que la lista de reproducción llegara a su canción favorita. No lo hizo. Mamá. Tiene razón. 3 palabras. 2 años tarde. Pero las dijo. Barb, la vecina, se disculpó para ir al baño. Fue la decisión más inteligente que tomó nadie en esa mesa en toda la velada. Derek se disculpó en el coche de vuelta a casa. No fue una gran disculpa. No del tipo con lágrimas y promesas y una reestructuración completa de su visión del mundo. Más bien fue como una grieta en una presa, pequeña, pero con toda la presión detrás. Dijo que no sabía que eran tantas veces. Dijo que lo de las cosas de mi padre, que debería haber dicho algo. Dijo que lo sentía. No era suficiente. Pero era un comienzo. Y soy una persona paciente, como ya habrás notado, dado que pasé 4 semanas construyendo una hoja de cálculo en lugar de gritar contra una almohada. Claudette llamó 2 veces esa semana. No contesté. Dejó un mensaje de voz que empezaba diciendo que quería hablar de lo que había pasado y terminaba con que ella solo quería ayudar. Lo que técnicamente eran 2 frases pero emocionalmente era la misma frase que llevaba 2 años repitiendo. No devolví la llamada. No por crueldad. Por claridad. Algunas conversaciones no necesitan seguimiento. Algunas conversaciones son el seguimiento de 24 meses de conversaciones más pequeñas que nadie escuchó. El código fue cambiado. El 4455 fue desactivado. Si Claudette fue a casa e intentó usarlo, y sospecho que lo hizo al menos una vez porque los viejos hábitos tienen más fuerza que las cerraduras viejas, la aplicación habría registrado el intento fallido. No lo comprobé. No me hacía falta. Fue un jueves por la tarde, unas 2 semanas después. Enero en Kansas, lo que significa que oscurece a las 5 y el frío tiene una inquina personal con tu cara. Llegué del trabajo, dejé el bolso y caminé por el pasillo. Mis zapatos estaban donde los había dejado. Mi chaqueta estaba en el gancho donde la había colgado por la mañana. El correo estaba en la mesa. Nuestro correo. Entregado en nuestro buzón. Abierto por nadie. El especiero tenía los mismos tarros en el mismo orden. La puerta del cuarto estaba cerrada como yo la había cerrado. Nada movido, nada que faltara, nada reorganizado, optimizado ni mejorado.
Me quedé allí un momento. Solo de pie en mi propio pasillo. En mi propia casa. En el silencio. La calefacción se encendió. El frigorífico zumbó. Y eso fue todo. Eso fue el único sonido. Me hice una taza de té. Manzanilla, de esas en la caja amarilla. Y me senté a la mesa de la cocina. Sin nada que hacer. Solo porque podía. Porque la cocina era mía. La mesa era mía. El silencio era mío. Curioso lo de una llave de 4,75 €. Costó eso hacerla. Costó 2 años recuperarla. Así que dime algo, y tengo auténtica curiosidad. ¿Tú habrías esperado tanto como yo? ¿O habrías cambiado esa cerradura el primer día? Cuéntamelo en los comentarios. Y si tienes unos minutos más, hay otra historia esperándote ahí mismo en tu pantalla. Creo que vas a querer escucharla.